El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. La época del Renacimiento suele ser descrita como un proceso formulado desde los suelos y los tiempos europeos. No obstante, un paso por los esplendores de múltiples civilizaciones desmontan la hegemonía de este recurrente discurso. En este sentido, la cultura, ideas, visiones y descubrimientos de la sociedad del mundo islámico a través de la historia ejercieron una densa influencia para el devenir de la civilización occidental, quien se vería ampliamente nutrida e intervenida por los aportes y contribuciones de la época más esplendorosa del pensamiento árabe musulmán. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 13º episodio, la relación Islam-Occidente, la irrupción del capitalismo y el contacto entre europeos con los grandes imperios islámicos. Comencemos. ¿Cuál es la relación existente entre la civilización europea y la civilización árabe islámica? ¿Qué impacto tuvo el colonialismo europeo en las estructuras económicas y políticas del Medio Oriente? ¿Cómo se ha manifestado la interacción entre la modernidad europea y la modernidad árabe? ¿Y qué efectos ha tenido la adopción del modelo capitalista en las dinámicas de Medio Oriente en el contexto de la globalización? Para responder esto, en este episodio nos acompaña la doctora Indira Sánchez Bernal, experta en los estudios de Medio Oriente y el norte de África. Doctora, bienvenida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Jimena, muchísimas gracias. Todo muy bien, muy contenta de participar en este proyecto de Relaciones Internacionales en el Medio Oriente, ser parte del proyecto PAPIME de la UNAM y, por supuesto, estar con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con todo el auditorio. Feliz de poder participar en esta grabación y, por supuesto, con un tema tan importante como es la relación de Islam y Occidente. Para nosotras es un placer tenerla aquí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora, nos gustaría iniciar preguntando ¿de qué manera los logros intelectuales y culturales de la época de esplendor árabe impulsaron el auge renacentista de la sociedad occidental y cómo es que estos avances han sido integrados en el marco del modelo capitalista? Además, ¿por qué motivo se ha privilegiado y fetichizado el carácter europeo frente al ocultamiento de Oriente en la conformación de dicho proceso? Muy bien, pues creo que es muy importante y además la pregunta me parece pertinente porque siempre que hemos estudiado las dinámicas de las historias mundiales, ya no me refiero a la historia mundial, hay una tendencia muy eurocentrada al estudiar la historia y generalmente pensamos como un punto de partida de la modernidad, el renacimiento europeo y el proceso de ilustración. Pero ese renacimiento europeo y por supuesto la ilustración denotan como si la modernidad fuera un proceso que netamente era una modernidad europea y no necesariamente una modernidad humana, Jimena. Entonces, me parece que lo que hay que resaltar es que la modernidad tiene aportes culturales y científicos que vienen de todos los espacios del orbe. Y esto es muy importante señalarlo porque para el caso de los pensamientos árabes y precisamente lo que se ha conocido como Renacimiento árabe y que se da entre el 900 y 1200 de nuestra era, pues vamos a encontrar que hay aportes muy importantes, ¿no? Dentro de estos aportes, por supuesto, nosotros tenemos que pensamientos filosóficos, por ejemplo, como es el caso del pensamiento de Platón o el pensamiento de Aristóteles, el conocimiento griego, nosotros no lo hubiésemos tenido si no se hubieran hecho las traducciones, ¿no?, de estos textos de la Biblioteca de Alejandría, que recordemos que fue quemada, ¿no? Si no se hubieran hecho estos textos, este conocimiento, nosotros no lo tuviéramos. Y por supuesto, no solamente fue la traducción, sino que fueron traducciones comentadas. Entonces, creo que entraría de una gran forma en lo que conocemos como el diálogo intercultural y las traducciones interculturales. Y por supuesto, además del conocimiento filosófico, no podemos negar que es una época, por ejemplo, en donde también se va a dar todo un proceso de interpretación coránica que deviene consigo en escuelas, por ejemplo,
de derecho islámico, y ese derecho islámico también ha traído muchos aportes importantes, ¿no? Hay una época que también aparece, por ejemplo, que es el pensamiento de la mutásila, y la mutásila, que por cierto viene de un verbo muy bonito que es el verbo wasala, en donde tenemos también este pensamiento que va a generar, si es posible, la interpretación divina, pero además en esta interpretación que puede ser del Corán, que es una interpretación humana de lo divino, porque dije interpretación divina, es una interpretación humana de lo divino, es importante pensar que se establecen varios principios, por ejemplo, del Islam, que tiene que ver con la unidad de Dios, el Tawhid, la justicia divina, entre otros, y que además, pues hay aportes médicos, evidentemente, ¿no? Tenemos los aportes también del astrolabio, por ejemplo, la escuela de pensamiento, la arquitectura, y estos aportes se han negado desde la historia mundial porque, pues, conocemos a Galileo, pero no conocemos a Al-Biruni, por ejemplo, y me parece importante resaltarlo porque la modernidad no es un proceso solo europeo, ¿no? La modernidad tiene como antecedente este renacimiento árabe, que si bien está vinculado con la religión islámica, en realidad tendríamos que pensar, ¿no?, cómo este renacimiento permite también el desarrollo cartográfico, permite también el desarrollo científico, el de la medicina, por ejemplo, e incluso de las universidades, ¿no? Y que esta modernidad no es una modernidad única que parte solamente de un solo centro, sino de diferentes centros y de diferentes espacios, y que permite entender además un proceso que se está dando, de un proceso de pensamiento que incluye incluso la vinculación entre la razón y la religión. Ahora bien, doctora, quisiera retomar un contexto histórico importante para la región y preguntarle, ¿qué impacto tuvo el colonialismo europeo en las estructuras económicas y políticas de Medio Oriente tras la apertura de nuevas rutas comerciales y la explotación de recursos naturales? Y también, ¿cómo este proceso incidió en la posición política que gozaba el Imperio Otomano regionalmente? Bueno, en correlación con la primera pregunta y la segunda, habría que decir que cuando se gesta por ejemplo, este renacimiento árabe, hay un tiempo, un periodo de tiempo que no podemos negar, que habría que mencionarlo muy rápido, que es el tiempo de las cruzadas, ¿no? Y que incluso permite no solamente contradicciones, sino encuentros y desencuentros, en donde también se da un proceso de conexión con reinos católicos y que permite también, sin duda alguna, el desarrollo de reinos católicos, ¿no? Que mientras que, por ejemplo, en Bagdad llegarán posteriormente los mogoles, ¿no? Y posteriormente también llegará la conformación del Imperio Otomano. Los reinos católicos empiezan a buscar diferentes formas para poder acceder a las rutas comerciales, tanto marítimas como terrestres. Uno de los elementos primordiales se daba precisamente en Palestina, en el puerto de Haifa, porque por ahí, ¿no? Se establecía una antigua ruta comercial que además es muy conocida, que es la ruta de la seda, y que vinculaba la zona de Asia Sudoccidental específicamente con China, pero a la cual los reinos católicos no tenían acceso. De ahí que se diera esa lucha, por ejemplo, en el tiempo de las cruzadas. Sin embargo, debido a que los abásidas dominaban este territorio, insisto, después vendrán los mogoles y posteriormente los otomanos, pues los reinos católicos tuvieron que buscar nuevas rutas que se supone que iban encaminadas a encontrar, pues, a la antigua India, ¿no? Porque ahí estaban, por supuesto, las especies, y con las especies pues era toda la comercialización y mercantilización que se estaba generando en la época. Sin embargo, no encuentran el Océano Índico y las aguas los llevan a lo que hoy en día conocemos como Abya Yala o incluso las Américas, ¿no? Y esto va a generar un proceso que va a traer consigo la parte de la colonización primigenia, ¿no? Es decir, la primera etapa de la colonización que se genera sobre las Américas, y que curiosamente como consecuencia tiene también una presencia no solamente territorial, sino una colonización de saberes y una colonización de mentes, ¿no? Es una colonización que va a ser muy fuerte, que aparece desde 1492, un trabajo muy bien hecho, por ejemplo, por Dussel, ¿no? Que trabaja también las formas de la modernidad y por supuesto también el eurocentrismo, y que curiosamente con este proceso de colonización viene también un proceso de mercantilización, y que empieza a fortalecer a ciertos territorios, como fue el caso de España, que sin duda España se convierte en una de las primeras naciones modernas, ¿no? En donde se da la unificación de los reinos, y una colonización que trae consigo riquezas que van a ser saqueadas y extraídas, expoliadas de las Américas, pero que van a traer un desequilibrio con el Imperio Otomano.
porque si antiguamente el Imperio Otomano se comerciaba a través de la ruta de la seda, exportaban, por ejemplo, la plata, pues la plata deja de ser comprada al Imperio Otomano. Esto va a traer un momento en donde se empieza a dar una consolidación de los reinos católicos que posteriormente devendrían en construcciones posteriores, bastante posteriores, ¿no? Hasta 1648, que eso lo conocemos bien como internacionalistas de construcciones de Estado-nación, pero que también en el Imperio Otomano, con una dinámica de existencia, que en realidad vamos a llamar el sultanato otomano, que eso creo que eso es lo adecuado, ¿no? Un sultanato otomano que no tiene el mismo proceso de colonización, no tiene el mismo proceso de extractivismo y por supuesto dice un autor que se apellida Inalsi, que en realidad el Imperio Otomano no tenía esa voluntad de colonización, empieza un periodo de decadencia, ¿no? En donde el sultanato, en el momento que incluso es su clímax comercial, un clímax además de posesiones de tierra a través de diferentes impuestos, empieza una decadencia porque precisamente vienen las construcciones de los estados-nación y la creación de diferentes rutas comerciales que además se van a entrelazar con un proceso de esclavismo en continente africano, pero al mismo tiempo con un proceso de colonización en las Américas. Y esto va a traer como consecuencia que a partir del 1600 específicamente en el Imperio Otomano, pues entran diferentes modelos que tienen que ver con la idea de la nación, un modelo que es la formación también del capitalismo y que Manuel Wallerstein lo señala muy bien con la construcción del sistema mundo a partir del siglo XV, evidentemente, y, o sea, no es decir, no solamente en Holanda, en los Países Bajos, sino una formación muy temprana de capitalismo que tiene que ver con el mercantilismo y que va a contrarrestar todas las formas políticas, económicas e incluso sociales que traerían consigo una decadencia muy larga del Imperio Otomano que viene desde 1600 con pérdida de territorios, etcétera, y en donde ya no van a poder competir comercialmente con esa Europa que está utilizando, y esa Europa, vamos a llamarla Europa Occidental, que está utilizando los mecanismos de la esclavización en continente africano y de la colonización en las Américas y que dan la formación del capitalismo, ¿no? Como dan como resultado la formación del capitalismo, mientras que el sultanato otomano no puede seguir esos pasos y termina finalmente con su desestructuración a partir de 1919, aunque realmente el contexto empieza desde 1600, el contexto de la decadencia, desde 1600 hasta 1919, Jimena. Y finalmente, ¿en qué medida la penetración del modelo capitalista dentro del Imperio Otomano transformó las estructuras político-económicas preexistentes y cómo se dieron las grandes políticas de occidentalización? Y siguiendo esta misma línea, ¿qué efectos ha tenido la adopción del modelo capitalista en las dinámicas de Medio Oriente en el contexto de la globalización? Perfecto. Bueno, vamos a dar dos grandes saltos, ¿no? Porque primero vamos a estar hablando del sultanato otomano y luego ya en un contexto muy actual. Pero la situación cuando entra este proceso capitalista y vamos a hablarlo de liberalismo económico, y no me estoy refiriendo a 1980, sino a procesos de privatización, por ejemplo, de la tierra. Recordemos que el sultanato otomano vivía de los impuestos de la tierra que tenía que ver o tenían un nombre que era el timar, por ejemplo. Y entonces conviertes la tierra de un espacio que era comunal y que efectivamente se cobraba una renta por la producción de este espacio, ¿no? Pero que el producto le pertenecía a la comunidad. Empieza una dinámica, por ejemplo, de lo que hemos llamado la privatización de las tierras. Por otro lado, como hay un contacto muy fuerte con franceses y con ingleses, empieza también procesos de extraterritorialidad. Y la extraterritorialidad tiene implicaciones muy fuertes porque no solamente nos habla de una posesión del espacio, sino incluso de ciertas normas, leyes, costumbres que en realidad venían desde otros espacios como eran los franceses o como eran los ingleses y que realmente era el uso de leyes francesas o inglesas, ¿no? Dentro del propio sultanato. Esto va a traer problemas realmente muy graves porque además como no se podía competir tampoco con esta dinámica mercantilista y posteriormente capitalista, entonces empieza a haber un declive, por ejemplo, en los productos del sultanato que no pueden competir. Además, después vendría la revolución industrial con las mercancías que eran producidas, por ejemplo, en serie, ¿no? Y esto va a traer consigo un abaratamiento de costos, pero por supuesto también una muy poca competencia, por ejemplo, de los comerciantes dentro del sultanato. Y inmediatamente después
vendría también las protestas sociales dentro del Imperio Otomano y que van a traer pues un desencanto político frente al sultanato que pronto devendría en protestas sociales y que al mismo tiempo también tendría repercusiones, por ejemplo, en la estructuración del ejército. Sabemos que el Imperio Otomano no tenía un sistema que era el sistema Devshirme y en donde estaban los genízaros, que eran pues estos soldados de élite, ¿no? Y que estaban presentes y cuidando también al sultanato, en donde se invertía además una cantidad importante de dinero y que finalmente terminan desestructurando este ejército y empiezan, ¿no?, a establecer dinámicas, además modelos, ¿no?, que tienen que ver mucho, por ejemplo, con Alemania, ¿no? Modelos militares alemanes, empiezan a visualizar, por ejemplo, leyes que tenían que ver más con unas leyes seculares para el caso francés, y además es una época en donde aparece, por supuesto, todos los movimientos que tienen que ver con movimientos nacionalistas muy tempranos del siglo XIX. Por ejemplo, estamos hablando del panarabismo, del panturquismo, del propio panotomanismo, ¿no? Y en donde ahí ya existe presente la idea de una nación y que se contrapone completamente con la idea del sultanato, ¿no? Porque en realidad ya se empieza a hablar incluso de una ciudadanía cuando ahí estábamos hablando de súbditos. Entonces, este choque que vamos a encontrar entre tipos de pensamiento que se están generando en la Europa occidental y por el otro lado lo que tenemos en el sultanato otomano va a traer consigo, pues por supuesto, una serie de contradicciones que devendrán con gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, siglo XX, siglo XXI, en la zona de Asia occidental y norte de África, por supuesto, y lo que ocupaba el Imperio Otomano. Y para vincularlo con la situación actual, me parece que es importante que después de la desestructuración del Imperio Otomano, ¿no?, en 1919, sabemos que hay una etapa de colonización, una colonización dada por Inglaterra y por Francia, o gestada por Inglaterra y por Francia, y que después, a partir de 1956 hasta 1962, que fue la independencia argelina, pues los estados-nación que ya se están generando, tanto estados árabes como la propia Turquía, que es un estado turco, ¿no?, o como propio Irán, aunque no fue Irán parte del Imperio Otomano, van a empezar a seguir modelos que reproducen una matriz de poder colonial y que además son modelos económicos o bien basados en el capitalismo o bien basados en el socialismo. Sin duda podemos hablar, por ejemplo, de Arabia Saudita, podemos hablar de Marruecos, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar de Kuwait, quienes siguieron Emiratos Árabes Unidos, quienes siguieron modelos capitalistas. Hoy en día, con ese capitalismo, parece que tenemos un diálogo mucho más intraperiférico, ¿no? Y que es importante porque de alguna forma ese capitalismo ha hecho que se mezclen modelos económicos que estuvieron existentes en la región, pero que hoy en día, ¿no?, generan una liberalización económica muy vinculada a procesos de modernización, pero que además intentan justificarse alrededor, por ejemplo, de la religión, como es el caso de Arabia Saudita. Creo que ello ha sido muy trabajado por el doctor Moisés Garduño, ¿no?, quien ha trabajado el proyecto NEOM en Arabia Saudita, un proyecto que es un proyecto de clase con infraestructura que se está creando, por supuesto, en Arabia Saudita y que está posicionando a Arabia Saudita como una de las potencias regionales más importantes y que está vinculado, ¿no?, a conceptos como la innovación, el desarrollo, la modernidad, y que sin duda son conceptos que tienen que ver con un proceso de modernidad, ¿no? Es decir, ese capitalismo siempre presente dentro de este sistema internacional actual que de alguna manera intentan generar ese reconocimiento de estos países que no se visualicen como los países que se quedaron estancados en el siglo XIX vinculados al Islam, sino que tienen un proceso de modernización que está presente y un proceso de industrialización y que tienen cabida dentro del sistema internacional, que además eso les produce un concepto de poder además vinculado con un espacio regional, que en este caso sería Medio Oriente y Norte de África. Lo mismo, por ejemplo, para el caso de Marruecos, ¿no? Hoy en día un capitalismo que además no solamente es ejercido por Estados Unidos o países europeos, sino es un capitalismo
orientalismo, por ejemplo, en el caso de Marruecos, donde es sustentado, por ejemplo, en megaproyectos y cuyas inversiones tienen que ver, por ejemplo, con inversiones chinas que desarrollan puertos, que desarrollan, por supuesto, infraestructura terrestre e incluso aérea y que va a estar presente en los países, por ejemplo, del norte de África o de Medio Oriente, ¿no? Y que necesariamente traen las mismas contradicciones que creo que estamos viviendo en el mundo, que son la relación, por ejemplo, con el medio ambiente, ¿no? Una desigualdad económica, la formación de una clase media, una gentrificación que provoca acumulación por desposesión y otras problemáticas que compartimos también entre los sures globales. Doctora, le agradecemos por permitirnos tener esta conversación sobre la interacción entre el mundo árabe islámico y Occidente, considerando el contexto histórico que los atraviesa y que influyó en el desarrollo del pensamiento y el marco contemporáneo no solo de la región, sino del mundo. Al contrario, Jimena, es un placer participar con ustedes y gracias por la invitación. Y no nos despedimos sin antes agradecer nuevamente al público que nos escucha y seguirles invitando a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios. Así es, en nuestro 14º episodio hablaremos sobre el orientalismo. No se lo pierdan. Les enviamos un cálido abrazo y nos vemos a la próxima.